Bendiciones, amado pueblo del Señor. En esta hora quiero traer un mensaje de la palabra del Señor. En este momento tan crítico que seguimos viviendo. Un día más estamos aquí, se ha decretado este día domingo como el día de oración a nivel mundial. Y quiero tener una meditación de la palabra del Señor de algo muy importante que al término de poder meditar nos daremos cuenta que tiene mucho que ver con el contexto de lo que nosotros no solamente como iglesia, sino como humanidad estamos viviendo delante de Dios. El texto que quiero meditar en esta hora está en el libro de Amós, capítulo número 5, versículos 14 y 15. Y dice así la palabra del Señor: buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros. Como decís, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Hasta ahí la palabra del Señor. Quisiera, antes de entrar en el tema, dar un pequeño trasfondo histórico de cómo se desarrolló este libro profético de Amós. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento con este pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios? ¿Cuál era su condición, tanto espiritual, económica, política, y todos los antecedentes que circundaban alrededor de este momento? Podríamos decir que la condición del pueblo de Israel era muy deplorable. Podría decirse que exteriormente Israel estaba en la cúspide de su éxito, pues había alcanzado su nivel más alto con respecto a la expansión territorial. Asimismo mantenía una paz política y había desarrollado una prosperidad económica a nivel nacional. Eso en la parte exterior, pero interiormente estaba en una decadencia muy profunda, tanto en lo moral como en lo espiritual. Tanto es así que el pecado de Judá, recuerde que estamos hablando hasta ese momento, en el siglo 8 antes de Cristo, en el siglo 8 antes de Cristo, había dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Entonces, el pecado de Judá, el del reino del sur, giraba en torno al rechazo de la ley de Dios. Su negativa a guardar la palabra de Dios y los mandamientos lo había llevado a desviarse del camino recto y sumergirse en la idolatría y la adoración a otros dioses. Aquí mismo en este libro, Amós, capítulo número 2, del versículo 4, podemos ver en la Nueva Traducción Viviente, yo la he sacado, dice así: esto es lo que dice el Señor: los habitantes de Judá han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Rechazaron la instrucción del Señor y se negaron a obedecer sus decretos. Se han descarriado por las mismas mentiras que engañaron a sus antepasados. Esa era la condición de Judá. Por otra parte, el pecado de Israel, el reino del norte, consistía en el maltrato y despojamiento de los bienes a los más pobres. Y ese enriquecimiento ilícito los llevó a desarrollar una vida de inmoralidad sexual, pervirtiendo de esta manera la verdadera adoración a Dios. Aquí tenemos en Amós, en el mismo capítulo, en el 2, del versículo 6 al 8, según la Nueva Traducción Viviente, dice así: esto es lo que dice el Señor: los habitantes de Israel han pecado una y otra vez, y no permitiré que se queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino.
Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer y así profanan mi santo nombre. En sus festivales religiosos están a sus anchas, usando la ropa de sus deudores, que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses beben vino comprado dinero de multas injustas. Esa era la condición del pueblo de Israel. Y Dios llama a un hombre al ministerio, a Amós. Lo llama al ministerio profético, aunque este hombre no tenía una posición oficial como profeta. Pero lo llama porque quería confrontar el pecado de Israel, pero para que procedan al arrepentimiento, y no quería Dios que ellos perezcan. Eso es lo que Dios siempre quiere. Advierte del juicio. En este mismo libro dice que Dios no hará nada sin antes no manifestarlo a su pueblo por medio de los profetas. Como decía, en realidad Dios quería que el pueblo se arrepintiera de sus malos caminos y se volviera a Él. Y esto es importante. Por medio del profeta, Dios le hace memoria de la forma como Él los había venido tratando a través de distintas circunstancias para que se volvieran a Él. Quiere decir que en el momento que se escribe este libro, en el momento que Amós profetiza, Dios les hace recuerdo de cosas que habían venido dándose en este pueblo, que no eran por coincidencia, sino por la mano poderosa de Dios. Veamos lo que dice, es muy interesante, veamos lo que dice Amós en el capítulo número 4, del versículo 6 al 12, según la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo Dios los había venido tratando. Por eso digo que hay juicios que son correctivos, juicios que el propósito de Dios lo que tiene es de hacer volver a su pueblo en razón, para que se arrepienta y se vuelva a Él. Y este es el momento. Dice así la palabra en Amós 4, del 6 al 12. Hice que pasaran hambres en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo. Pero mire lo que dice. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí. Por 5 veces se refiere esta frase. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más las necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo, mientras en otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había lo suficiente. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte, tome asunto, llenó el aire. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Dice, destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego. Pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Como decía, Dios levantó a este profeta, Amós, para traer una advertencia de un juicio. Pero una advertencia que lo que pretendía Dios es que el pueblo recapacitara,
el pueblo verdaderamente se volviera a Él. Dios, a través de sus juicios correctivos, siempre está llamando al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento tiene que ver con conversión. Y la palabra conversión tiene que verse no solamente con dejar de hacer lo malo, sino con volverse a Él, alinearse a Él y a sus mandamientos. Las cosas que, y aquí viene una pequeña aplicación a lo que estamos viviendo en este momento, las cosas que han ocurrido últimamente, podemos darnos cuenta en nuestro contexto que vivimos. Usted me podrá afirmar, ha habido sequías, mucho más que en otros tiempos, inundaciones, deslaves, incendios forestales, huracanes, terremotos y tantas cosas que están ocurriendo. ¿No le parece un poco de pronto coincidencia con lo que dice que Dios les había hecho? Pero ni aún así ellos se volvían a Él. Yo en estos últimos días he estado meditando porque hay muchas clases de criterio. Desde el asunto de declarar que se seca el virus y todo, parece que es una lucha entre el mundo de las tinieblas y pidiéndole a Dios que salga a favor nuestro. Cuando de pronto debemos recapacitar verdaderamente, para eso está el texto bíblico, de cuál es el comportamiento y la reacción de Dios frente a la indiferencia, frente a la actitud de pecado que el pueblo, la nación y los líderes religiosos tomamos. Este es un vivo ejemplo de cómo Dios reacciona frente al pecado. No primeramente para destruir, sino trayendo juicios que son correctivos. Incluso, mire, en el libro de Amós, en el capítulo número 4, los versículos 4 y 5, la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Los israelitas traían ofrendas en esas condiciones. Dijimos que el pecado de Israel el pecado de Judá era la idolatría y el pecado de Israel era la extorsión a los pobres y la inmoralidad sexual. Y con ese corazón ellos traían ofrenda a Dios. Miren lo que dice en el capítulo número 4, versículo 4 y 5, según la versión Dios habla hoy. Esta versión tiene un subtítulo que dice una exhortación irónica. Dice así el Señor, por medio del profeta: vayan a Betel y a Gilgal, pequen, aumenten sus rebeliones. ¿Cuál era la forma que Dios les dice que van a aumentar las rebeliones? Dice, lleven su sacrificio por la mañana y sus diezmos cada tercer día. Quemen panes sin levadura en ofrenda de gratitud y anuncien por todas partes sus ofrendas voluntarias, ya que eso es lo que a ustedes les encanta, el Señor afirma. Mire, cuando no hay un corazón verdaderamente santificado y correcto delante de Dios, el traer tributos, el traer ofrenda, el traer holocaustos al Señor, más vale despierta el furor y la ira de Dios. Esto era lo que pasaba en ese tiempo. Dios le hace una advertencia irónica. Traigan, dice, eso es lo que a ustedes les gusta. Traer el sacrificio, dice, por la mañana y sus diezmos cada tercer día. Pero de esa manera lo que hacen es aumentar sus rebeliones delante de mí. El Señor siempre está mirando la pureza
y la disposición de su corazón. Mientras meditaba en esto, se me vino a la mente el pasaje de la Biblia del primer libro en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo número 4, versículo del 3 al 5. Este es el caso de Caín y Abel. Y hay algo muy importante. ¿Por qué le digo que lo primero que Dios mira cuando nos acercamos a Él con una ofrenda, lo primero que Dios mira es el corazón? Dice así en el versículo 3 del capítulo número 4 de Génesis: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran las primeras crías de su rebaño. Y aquí viene, dice: el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. No dice aceptó la ofrenda de Abel, sino aceptó a Abel y a su ofrenda. Pero no aceptó, dice, a Caín ni a su ofrenda. Lo primero que Dios ve cuando venimos delante de Él, no solamente con ofrenda, sino con un clamor. Por eso es muy importante saber cómo nos acercamos en este momento a clamar. ¿Cómo nos acercamos delante de Dios en este momento? Si primero no nos hemos puesto a cuenta. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído, dice así. Pero ¿sabe qué? Hay algo muy particular que quiero dejar en este momento para que de pronto podamos llegar a una reflexión, a una verdadera reflexión. Porque no se trata de nosotros en este momento estar creando una guerra espiritual que tal vez no hay. Cuando Dios lo que ha establecido en su patrón bíblico: si mi pueblo se humillare. No se trata Él de pedirle a Dios que detenga esto, que detenga este otro. Él sabrá si lo hace, cuándo lo hace, cómo lo hace. Lo que Él espera de nosotros es que nos humillemos en un acto de arrepentimiento a Él. Dios estaba esperando que el hombre, Dios siempre está esperando que el hombre recapacite en su actitud, en su error, de su pecado. En el caso de Abel y de Caín, seguimos con Génesis capítulo número 4, estos versículos, el 6 y el 7, según la Reina Valera. Dios le dice, cuando vio que Caín se había enojado mucho y el semblante se le había decaído, Dios le dice: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué te ves tan decaído? Y aquí viene lo que quiero que usted reflexione. ¿Serás aceptado si haces lo correcto? ¿Serás aceptado si haces lo correcto? Yo creo que para Dios no es tanto el problema que hayamos fallado. El problema se suscita es cuando Él viene y nos confronta. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Nos justificamos? ¿Nos rebelamos contra Él? ¿O verdaderamente cambiamos nuestra actitud? Uno de los problemas es el orgullo del corazón, la altivez, la rebeldía. Nos hemos rebelado contra lo que Dios ha establecido, contra las autoridades, contra todo lo que se llame, o lo que, mejor dicho, lo que Dios ha impuesto a través de lo que Dios nos ha dado. Nos hemos rebelado. El mundo afuera está distorsionado. Algunas personas, por ejemplo, han procedido a esa humillación. Otros no les va ni les viene. Cada uno de lo que hay en su corazón está sacando. Cada día que avanza esto, podemos darnos cuenta cómo el mundo saca de lo que tiene.
Pero nosotros como cristianos, ¿cómo reaccionamos? Como dije, Dios siempre quiere y está esperando que el hombre recapacite en su actitud, de su error, de su pecado. Dice así, si serás aceptado si haces lo correcto. Dios esperaba que Caín enmendara, se humillara, sencillamente reflexionara o rectificara su actitud. Y Dios le predice y le dice, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y de hecho fue así. La historia cuenta que después de eso, el corazón de Caín se llenó de envidia, de celo, de odio contra su hermano y terminó matándolo. La reflexión es, ¿cuántas veces venimos diariamente delante de Dios en oración, en ofrenda, con un corazón lleno de orgullo, enojados contra nuestro hermano, enojados contra nuestro prójimo, contra los líderes en la iglesia, contra de pronto los líderes religiosos? El mundo se acerca diariamente a Dios criticando por esas benditas redes sociales a lo que hacen las autoridades. Todo mundo criticando a todo mundo. Pero venimos con un corazón así delante de Dios, lleno de orgullo, lleno de envidia, lleno de codicia, de avaricia, de mentira, de hurto, de adulterio. ¿Cuántas veces venimos delante de Dios? Esto me hacía reflexionar cuando vi lo que los israelitas hacían y cómo Dios los confrontaba a través del profeta. Pero una vez más quiero recalcar, el propósito de Dios no era traer castigo, sino traer una recomendación para que ellos se vuelvan. No quería castigarlos. El libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En segunda de Corintios, o primera de Corintios, capítulo número 11, versículos 31 y 32, primera de Corintios 11, 31 y 32, dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Mire que los juicios de Dios son correctivos. Aún el castigo de Dios es un acto de misericordia de Él. El libro de Hebreos dice que Dios castiga al hijo que ama. Dios castiga al hijo que ama. En ese capítulo, en el capítulo número 12 del libro de Hebreos, en el versículo 10, termina diciendo que todo esto es para que participemos de su santidad. Dice, mas siendo juzgados, sigo con 1 Corintios 11, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Va a venir un juicio de Dios. Esto no es el juicio de Dios. Estos son el remesón que Dios está haciendo para que reflexionemos. Porque una vez más le voy a leer el versículo que tomé como punto principal de Amós 5:15 en la Reina Valera. Decía, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos
tendrá piedad del remanente de José. Dios quiere que usted y yo escapemos de ese juicio en Cristo Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El propósito de Dios no es traer juicio en este momento, sino traer reconciliación para con Él. Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, este es el momento que usted abra su corazón y deje que Él tome control de su vida y que la sangre de su Hijo Jesucristo lo limpie. Pero si usted ha estado jugando al cristianismo, usted que de pronto asiste por mucho tiempo a una iglesia y de pronto ha tenido una vida monótona, una vida religiosa, este es el momento que usted se reconcilie con Dios. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estamos viviendo en este tiempo de la gracia. Todo esto que está pasando es simplemente para hacernos volver a Él, tanto el que está afuera como el que supuestamente está adentro. Decía en un mensaje que prediqué hace unos días atrás que para nosotros, la iglesia del Señor, después de esto, cuando termine el día de todo este proceso, vendrá un arduo trabajo que Dios quiere que hagamos para Él. Discipular a cada persona que va a buscar después de eso una iglesia donde congregarse. Y quiero dejar este último versículo, usted que me ha estado escuchando y que ha estado apuntando de pronto los versículos bíblicos, el versículo que está en el libro de Jeremías, capítulo número 15, versículo 19, según la Reina Valera. Creo que muchas veces usted ha escuchado este versículo. El profeta también, otro de los profetas que fue llamado para hacer volver a ese pueblo, hacer recapacitar a ese pueblo, porque Dios levantó un sinnúmero de profetas para hacer volver a ese pueblo su corazón hacia Dios. Dios está levantando a mucha gente en este momento. Las redes sociales están copadas con mensajes de reconciliación, tanto para hacer volver al mundo a Dios como para hacer volver a sus hijos, los hijos pródigos, hacia el Padre. Y dice así este versículo 19 del capítulo número 15 de Jeremías, dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Escuche, si te convirtieres, para convertirse hay que arrepentirse. Y Dios nos promete que delante de Él estaremos. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Aquí está la segunda parte. ¿Por qué Dios lo está llamando a esta santificación? ¿Por qué Dios nos está llamando a esta reconciliación? Dice, y serás como mi boca. Porque Dios quiere que su palabra sea llevada a todos los lugares por medio de nuestros labios, por medio de nuestra proclamación. Y termina diciendo este versículo, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esto es lo que ha pasado con muchos cristianos. Se han convertido al mundo, supuestamente queriendo ir al mundo, llevando la luz, se han convertido al mundo. Pero este es el tiempo
Este es el tiempo para recapacitar. Este es el tiempo para examinarnos. Este es el tiempo para aceptar la misericordia de Dios. Volvernos a Dios. Volvernos al Padre. Él no quiere traer un juicio. Y no va a traerlo si antes no trae esta advertencia. Estos son tiempos de advertencia. Estos son tiempos para meditar, para pensar, para reflexionar, para examinarnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinémonos si estamos en la fe. ¿No nos damos cuenta que Cristo está en nosotros? ¿O será que estamos reprobados? Dios no quiere que nosotros perezcamos. Él no quiere eso para nosotros. Yo en este momento, ahí donde usted está, yo quiero llevarlo a reflexionar a través de una alabanza. Una alabanza, quiero que me acompañe. Tal vez no podemos estar de pronto en nuestra congregación donde tenemos esa como diría, facilidad para poder de una forma personal ministrar. Pero creo que podemos hacerlo. Este es un momento donde yo le invito, ahí donde usted está tal vez con su familia, amado hermano, si es de la congregación Corona del Rey o si es de cualquier otra iglesia, y si usted no es cristiano, este es el momento. Escuche la letra de esta canción para reflexionar. Dice así la canción. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. En esta hora venimos delante de ti, Señor. No a pedirte nada, Dios, sino humillarnos, Señor. Si notas que aprendí a andar solo. Sí, Señor. Si notas que aprendí a vivir sin ti. Si notas algo en sí, solo dependo de mí. Dígaselo ahí, dígaselo. Utilice esta alabanza como una declaración de arrepentimiento al Señor. Ahí donde usted está, crea que Dios también está ahí y está escuchando esa actitud de arrepentimiento. Aún como cristianos, tenemos que comprender que le hemos fallado. Este ha sido un tiempo para reflexionar. Háblame. Sí, Señor. No permita, Dios. Háblame, Señor. Señor, comprendemos que nos estás hablando a través de esta circunstancia que estamos viviendo. A través de esto que parece tribulación, Señor. Estás hablando a tu pueblo. Estás hablando al mundo entero, Dios. Que no quieres que nadie se pierda. Hemos estado tan preocupados. Como cristianos, ¿cuántas veces se nos hacía difícil hacer un alto para dedicar un tiempo de búsqueda tuya, Dios? Ahora hemos sido confrontados. Tenemos todo el día, 24 horas. ¿Y cuál es nuestro comportamiento? Muchos de nosotros nos estamos dando cuenta que no era porque no teníamos tiempo, simplemente porque tú eras cosa secundaria. Pero queremos volvernos a ti, Señor. Queremos volvernos a ti en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor,
porque el mundo entero está conociendo, Señor, tu nombre, que solamente de ti viene la salvación, Señor. Sí, Señor, en esta mañana, Dios mío, escucha los corazones. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Solamente de ti viene la restauración que hace que el mundo gane, que ganemos el mundo y nuestra alma se pierde, Dios. No dejes continuar el camino torcido. Háblanos, Señor, más todavía. Háblanos, Dios. Haznos volver. Hermano, si tal vez tu corazón está duro, pídeselo a Dios. Él, por medio de su Santo Espíritu, va a hacer que tu corazón se vuelva a Él. Este es el momento que la iglesia se vuelva a Él y que el que no lo conoce lo comience a conocer. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, pero Dios es un Dios justo. Si estoy equivocado, Dios, Dígale, Dios no es religión, es salvación. delante de ti, Dios. Si mi corazón se ha apartado en algún momento, Sí, Señor. Solo háblanos, Dios. solo háblame, Deja que el Señor te hable. háblame, Dispónete a que Dios te hable. háblame. Hay amigos, tú que estás escuchando, ábrele tu corazón. Él te va a hablar. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este mensaje. El día de anoche le pedí al Señor que me diga qué quieres hablar a tu pueblo. Háblame a mí primero. Y vino una voz a mí y me dijo, Amós, Amós. Y es muy propicio a lo que está aconteciendo. Dios a través de este profeta trajo una advertencia. Antes que venga el juicio, Él quería que un remanente escuchara la voz. Como dice el libro de Juan, capítulo número 10, mis ovejas oyen mi voz. Si somos ovejas del Señor, oigamos la voz de Dios. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos. Les insto a que sigamos en esta búsqueda, en este tiempo que Dios nos ha permitido, buscándolo en espíritu y en verdad, y sobre todo preparándonos para esa gran cosecha que viene. Usted fue llamado para recoger esa cosecha de estos últimos tiempos. Bendiciones.